Hemos dicho y yo dije, es importante la parte de la introducción porque esto nos pone en alguna perspectiva a nosotros. Y voy a pedirles que abran el libro, la Biblia, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 9. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema? Bueno, porque nosotros nos estamos acercando también aquí a nivel de nuestro país a este espacio donde le hemos llamado, o le llaman Semana Santa. Entonces, importantísimo ahí. ¿Qué dice ese texto? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anda. La profecía que se cumple. Hermanos, 500 años habían pasado desde que fue pronunciado este oráculo, esta respuesta que daba Dios a aquellas personas que estaban esperando la venida del Mesías. El profeta Zacarías, cuando se presenta este texto, ese es el famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? Y en ese Domingo de Ramos, el mensaje de esperanza que tiene que ver con una entrada triunfal de Cristo en Jerusalén a pocos días de ser apresado y juzgado y crucificado. Hay algo importante o muy importante que tenemos que empezar a ver. ¿Qué es lo que hacían? Los judíos celebraban cada año la Pascua para conmemorar la intervención de Dios que nos salvó de la esclavitud en Egipto. Esta había sido la mayor intervención de Dios en toda la historia del pueblo de Israel y por eso los judíos festejaban cada año en Jerusalén. No sé cuál es la sensación o cuál es el conocimiento, cuál es la forma en la que usted piensa que es para usted Semana Santa. Para el tema de Semana Santa está muy viciado de un poco de cosas en medio de nuestro contexto costarricense, ¿verdad? Normalmente la gente lo usa para un montón de cosas. La gente va a pasear, la gente se va para la playa, la gente come sardina, unos, ¿verdad? Lo que hacen es comer y comer y comer, ¿verdad? Pero en el contexto, en Jerusalén, Jerusalén, la Pascua, realmente lo que se celebraba era la conmemoración de la Pascua. Y cuando hablamos de la conmemoración de la Pascua, estamos hablando de uno de los eventos centrales, hermanos. El mejor o el mayor evento en esa semana que Jesús estuvo en Jerusalén. Porque cuando Jesús llega a Jerusalén, llega con un objetivo, con un propósito. Y realmente ahí es donde se va a empezar a generar para la raza humana, para nosotros los humanos, un cumplimiento de una profecía que para ellos era, ya les dije, 500 años, pero imagínense para nosotros todo el tiempo que fue o lo que duró para que esto llegara hasta nosotros. Sin embargo, en esto es donde radica el tema y el gran tema y lo importante de la profecía que se cumple. Cuando dice el pollino, era un animal sobre el cual cabalgando los reyes que estaban proclamando, ¿verdad? Mucha gente habla del pollino y que estaba proclamando la paz y no la guerra. Era un animal considerado de alguna condición real, ¿verdad? No es como que alguna gente ha pensado que es que el pollino era lo más sencillo o lo más humilde. Al contrario, cuando los reyes entraban en su triunfo, entraban en un pollino. El caballo se usaba para la guerra. Entonces, cuando Jesús entra ahí, ¿verdad? Porque el pensamiento que se presenta en Zacarías es que a pesar de que él estaba cabalgando como un rey demostrando paz, él realmente era manso y humilde, pero de corazón. No era lo externo lo que él estaba mostrando. La mansedumbre y la humildad de Jesús era algo que era interno, no era por lo externo que se estaba dando. En esta generalidad, nosotros tenemos que también ver, y en esta introducción que yo estoy haciendo,
Algo que es vital, hermanos. Jesús entró 3 veces a Jerusalén. ¿Cuántas veces? ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, el pensamiento que presenta Zacarías, ¿verdad? En el capítulo 9, es que cuando él entra, no solamente entró ese día, no solamente entró manso y humilde, sino que él entró en una condición, hermanos, que es totalmente distinta. Es decir, fueron las 3 ocasiones en las que Jesús entró triunfante en Jerusalén, en el día de reposo, es decir, el día sábado, la primera vez, el domingo, la segunda y el lunes es la tercera ocasión. Entonces, yo no sé si usted conocía este dato, pero este dato es un dato de una profecía que tenía que cumplirse porque Jesús entra en 3 estados. Entonces entró como profeta, entró como rey y entra como sacerdote. En Marcos 11:11 Jesús entra a Jerusalén el sábado. Y cuando entra ahí, él entra como un gran rey. Y cuando él llega ahí, como el rey es aclamado, ese sábado, ¿cómo lo registra Marcos? ¿Qué dijo Marcos específicamente? Entró a Jerusalén, entró al templo. Los que vieron la película la semana pasada, tienen que acordarse en el documental dónde realmente fue que entró Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue que entró? Ok, él entró al patio porque no podía entrar hasta allá adentro al templo, porque ahí no podía entrar, ahí solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué es tan importante, hermanos, en este tema y en esta introducción que yo estoy haciendo para dejar el plato servido aquí para los hermanos? Es muy importante entender cómo es que él entra como un rey. Porque Jesús entra como el rey triunfante. Otro momento donde Jesús entra, que es el domingo, que es en donde normalmente la gente piensa que fue solo el domingo, pero no es cierto. Los entró el sábado, entró el domingo y entró el lunes, con características diferentes, con una profecía que se cumplía en diferentes espacios, ocupando los tres oficios que él ocupó siempre. Jesús, toda la profecía de 500 años hacia atrás, todo ese tiempo, él estuvo y Jesús sabía y conocía, hermanos, qué tenía que hacer. Vean esto, entra como sacerdote, el llamado Domingo de Ramos, en el primer día de la semana. Ese día Jesús se enfrentó con los cambistas de moneda del templo y los expulsó limpiando y purificando. Mateo 21:12, ¿qué dice? Bueno, Mateo capítulo 21 y verso 12 habla con respecto a este evento que se da ahí en medio de este momento histórico, ¿verdad? En donde encontramos este llamado Domingo de Ramos, el primer día de esa semana. En el capítulo 21, en el verso 12, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esa fue la única acción que él hizo como un sacerdote cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Ese fue el único evento sacerdotal que se registra de Jesús. ¿Está bien, hermano? ¿Está claro? ¿Cuáles eran los 3 oficios de Jesús? Sacerdote, profeta y rey. Los 3 eventos, las 3 entradas que él hace a Jerusalén, las hace desde esa perspectiva, como sacerdote, como rey y como profeta. Resulta, hermanos, que posteriormente él entró nuevamente en Jerusalén el lunes. El lunes cuando él entra como profeta. Y cuando entra como profeta, ahí está en Marcos registro, capítulo 11, verso 12. ¿Qué dice Marcos en el capítulo 11, verso 12? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El evangelista Mateo narra en el capítulo 21, versículo 23 de su evangelio lo que luego sucedió en el templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y entró en esa tercera ocasión como el profeta de Dios. Él estaba enseñando quién era Dios,
Cuando él profetiza, sale el lunes, inmediatamente hace la maldición profética con respecto a la higuera, con respecto a Israel. Estaba mirando hacia el templo, y aquí eso es materia vista. Estaba mirando hacia el templo y la higuera daba directamente al templo. Era la higuera aquí y el templo allá, y él maldijo la higuera y la higuera se secó. Hablando de la iglesia, hablando del templo. La profecía y la palabra profética que Jesús lanza ahí como profeta se vino a cumplir en otro momento histórico, 70 después, cuando todo aquello quedó destruido. ¿Ok? Entonces, Semana Santa no es solo el domingo metido en el burro. ¿Ok? ¿Verdad? Ya. No es solo para comer chiverre. No es solo para comer y irse para la playa. Este tiempo es importante en Jerusalén. Jerusalén estaba esperando esto, hermanos. Nosotros debiéramos de esperar esto. Esta parte, hermanos, a nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? Nos corresponde, hermanos, que esas 3 veces que entró a la ciudad resulta ciertamente relevante, dado que la presentación final ante la nación demostró una posición triple de Jesús. Jesús para usted y para mí tiene que ser triple. Yo he hablado aquí de una revelación de 3/3, por eso es que es necesario que ustedes pongan, y yo también, mucha atención, hermano, porque la revelación de 3/3 que nosotros hemos hablado, las 3 cruces que aquí nosotros hemos hablado, los 3 círculos que aquí hemos hablado, y todas estas formas son formas en las que el evangelio está concreto así, hermano. Esta es sana doctrina, porque si no nosotros nos vamos a perder en cosas. Estamos pensando en la sardina, estamos pensando en el chiverre, ¿verdad? Pero realmente cuando Jesús entra ahí, él no estaba haciendo una entrada, sino, es más, realmente su presentación final ante la nación demostró una posición triple, como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que él estaba entrando para preparar su partida. Este es el significado de Semana Santa, la partida de Jesús, como profeta, como sacerdote y como rey. La nación quedó acéfala, y usted y yo quedaremos sin nada si nosotros no entendemos esta parte 3 de Jesús. Jesús debe ser para usted y para mí rey, sacerdote y profeta. Y él tiene una función en todo nuestro ser. Cuando hablamos del Espíritu de Cristo, estamos hablando de eso, hermanos, también. Creo que vamos a tener que volver a retomar materia aquí, materia nueva. Pero él no estaba preparándose para entrar como rey, sino que estaba entrando para preparar su partida. Él estaba preparándose para su pasión, su sufrimiento, para su muerte y su resurrección. Eso era lo que él estaba haciendo, hermanos. El pueblo lo vio de otra manera. Y si a nosotros nos sirve de algo, creo que también a veces vemos la vida cristiana de una manera distinta, hermano. Es muy interesante cómo la iglesia hoy está viendo la vida cristiana. Porque al final la vida cristiana a veces se está viendo desde otra connotación. Se está viendo como un asunto de algo que yo hago y vengo a hacer, o que de vez en cuando puedo venir o no puedo venir, o, ¿verdad? O lo vemos como que, bueno, sí, yo oro, bueno, no, pero la vida cristiana es más que eso, hermano. Jesús entendió el plan y el propósito de él para entrar ahí a Jerusalén. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito enmarcado de Dios para nosotros, para poder vivir como tenemos que vivir. El gran plan eterno de Dios empezó aquí, visible al hombre, ¿verdad? Se ha trazado desde los tiempos, pero visible esta semana. Estas 3 entradas a Jerusalén son el principio de la demostración al ser humano de lo que realmente es. Y si nosotros logramos entender entonces ese tema de Semana Santa, ¿verdad? Vamos a lograr entender lo rico que hay ahí. Por eso hoy tenemos también nosotros, ¿verdad? La participación de otros hermanos que van a tener aquí con respecto a esta parte de las profecías, con respecto a lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo a través de esta palabra profética. El cumplimiento de la profecía en la última semana de Jesús. Amén.